Hola gente, bien, hoy vamos a hablar sobre nacionalismo y sobre patriotismo. ¿Qué son? ¿Serán lo mismo? ¿Serán cosas diferentes? Lo vamos a ir viendo. Últimamente varios grupos están entendiendo lo que son las agendas globalistas, están entendiendo que frente a eso hace falta más soberanía en los países, pero surge la duda de si es correcto usar la palabra patriotismo o usar la palabra nacionalismo, sobre todo porque se extendió la idea de que patriotismo sería el amor por la propia patria, mientras que nacionalismo sería el odio por las otras naciones. Así que vamos a hacer un repaso para ver si eso es real o no. Para entrar en contexto, si hacemos una búsqueda en el diccionario, tenemos lo siguiente. Nacionalismo se define como sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia, o se define como ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado. Patriotismo, por otro lado, se define como amor a la patria o también como sentimiento y conducta propios del patriota. Como vemos en estas definiciones, en los dos casos se habla de un vínculo sentimental hacia el lugar donde uno nació, por tener una identificación con su historia, su realidad o sus características, excepto en el caso de la segunda definición de nacionalismo, que hace referencia a un pueblo que se reconoce como nación y que busca organizarse mediante el Estado. Etimológicamente, nación viene del latín natio, y esta palabra hace referencia al lugar de nacimiento. Patria viene de pater, que tiene que ver con la relación de paternidad que tiene la tierra con los que nacimos en ella, algo así como si fuéramos sus hijos o sus frutos. De ahí que también se termine utilizando la expresión madre patria. Como vemos, también hay un parecido en el significado etimológico, porque hay una relación entre nacimiento y paternidad. Tal vez la mayor diferencia la podemos encontrar si situamos las palabras en el contexto de una oración. Por ejemplo, si decimos el soldado actuó con patriotismo, entendemos que un soldado se ha arriesgado, probablemente ha hecho algo heroico, mientras que si decimos el soldado actuó con nacionalismo, la frase no parece tener mucho sentido e incluso pareciera que la palabra nacionalismo está como mal colocada. Y esto es porque, en definitiva, patriotismo, si bien puede hacer esta referencia que acabamos de explicar, ha pasado a ser también una de las palabras vacías de las que hablaba Gustav Le Bon en el libro Psicología de Masas, una palabra que por conveniencia la pueden usar todos los sectores del mapa político, igual que también pueden usar democracia, justicia, libertad o igualdad. Todas palabras que suenan muy fuertes, pero que se volvieron conceptos abstractos que al final no terminan significando demasiado. A diferencia de eso, nacionalismo es un concepto más exacto, más concreto, que ligado al concepto de nación tiene toda una historia que se puede rastrear, sobre todo desde el siglo XIX, es decir, desde el 1800 en adelante. Ahora bien, ¿por qué el concepto de nacionalismo tiene la connotación negativa que tiene? Yo diría que es por tres motivos principales: su historia durante el siglo XX, su asociación a la idea de separatismo y la acción psicológica de la propaganda moderna. La historia de los experimentos nacionalistas durante el siglo XX tiene extremismos que son innegables, al mismo tiempo que también otros sistemas aplicados en otros países han tenido extremismos que son innegables y no han tenido la misma condena mediática y social que sí tiene el nacionalismo. Por otro lado, la asociación de nacionalismo con separatismo tiene algo de sentido dependiendo desde qué perspectiva se lo vea. Las naciones y el sentimiento nacionalista surgen sobre todo desde el siglo XIX, cuando Europa estaba pasando de tener su territorio manejado por organizaciones dinásticas que se consideraban despóticas a tener imperios. Por otro lado, estaba avanzando desde Francia la Ilustración, lo cual significó más apelación a la razón, el surgimiento del conocimiento enciclopédico o también, por ejemplo, el avance en el arte del neoclasicismo, que al menos en la pintura tenía ideales similares a los del Renacimiento, pero llevados a una mayor expresión. Estaban presentes la idea de equilibrio, proporciones, simetrías, sobriedad y también la inspiración en lo greco-romano clásico.
Al mismo tiempo, se había dado la Revolución Francesa, de la cual surgió una concepción del ser humano como el hombre en general o el ciudadano, sin hacer diferenciación entre los ciudadanos pertenecientes a una cultura y a los de otra. Por otro lado, otro factor que se dio en esa época fue la Revolución Industrial. De ahí que los primeros filósofos que empezaron a hablar de no querer pertenecer a todo este proceso compuesto por esos factores y que también empezaron a reivindicar las características del entorno propio, fueran los filósofos alemanes, especialmente Hamann, Herder o Fichte. Hamann habría sido de los primeros filósofos abiertamente contrarios a la Ilustración. Herder desarrolló el concepto de Volksgeist, o espíritu del pueblo, en el que hablaba de que las personas no somos simplemente ciudadanos, sino que tenemos un arraigo cultural, histórico, con costumbres o tradiciones que nos influye más de lo que pensamos con el lugar en el que nacimos. También Herder fue identificado como un paladín de la variedad cultural, en el sentido de que estaba en contra de los puntos de vista etnocéntricos y creía que a cada cultura solo se la podía juzgar después de analizar su entorno, su historia, su contexto geográfico, su economía, su religión, su lengua y demás factores por el estilo. Herder le daba mucha importancia a la lengua como factor que mantenía unida a la nación y que, según él, cuando comenzaba a degradarse podía significar el principio de su final. Fichte, por otro lado, habría sido partidario de lo que se llamaría socialismo ético, que sería como una especie de socialismo de fronteras para adentro, con una educación que pondría mucho énfasis en que los niños tengan un sentimiento de arraigo hacia su nación. Este interés por la educación también habría sido impulsado por Rousseau. Hay que aclarar que hay mucho debate sobre lo que realmente dijeron Herder, Hamann o Fichte, sobre todo por el tema de las traducciones y las interpretaciones. En algunos casos el concepto de Volksgeist es criticado porque se dice que sería una propuesta que iría hasta lo genético, y a Fichte a veces se lo critica porque el tipo de educación que proponía le daba poca potestad a los padres sobre sus hijos. Pero producto de esta corriente surge en primer término el romanticismo artístico, que era una respuesta al neoclasicismo, y posteriormente el nacionalismo, que sería un romanticismo político. Es curioso porque el romanticismo tenía la característica de representar lo sublime y lo pintoresco. Lo sublime se representaba para apelar a la sensibilidad de las personas y del artista, como por ejemplo los paisajes insondables de Friedrich, y lo pintoresco tenía que ver con representar paisajes y tradiciones de lugares, lo cual colaboró a esa reivindicación de lo propio, lo folclórico. Y esta corriente se fue extendiendo en varios países, por ejemplo, el romanticismo noruego, además de que también tuvo su expresión, por ejemplo, en la arquitectura, y llegó hasta la actualidad cuando, por ejemplo, podemos asociar mobiliarios a ciertas zonas por los materiales que utilizan. Esto nos muestra que el surgimiento de una organización territorial que intenta abarcar grandes zonas en donde hay varias culturas suele ser un factor que genera las reacciones nacionalistas, porque esas culturas, frente a la llegada de esas fuerzas, las perciben como hostiles y comienzan a tener conciencia de sí, se autorreconocen como una cultura que pretende ser autónoma, que no quiere ser manejada desde afuera. También existen otros factores que pueden generar el nacionalismo, como pueden ser cambios económicos o también, por ejemplo, situaciones sociales turbulentas o también económicas. Pero en general un denominador común es esto de una organización internacionalista, algo que pretende pasar por encima de las culturas sin que haya sido algo elegido por todas esas culturas justamente. En la actualidad, por ejemplo, para esas organizaciones globalistas, los países que intentan reivindicar su soberanía deben ser vistos como separatistas, porque se quieren separar, no quieren participar de ese proyecto que intenta acaparar más de lo que puede. Por eso es que yo digo que en cierta forma la asociación con el separatismo es verdad y no lo es al mismo tiempo. También hay que tener en cuenta cuando los motivos para querer emanciparse son reales y están justificados,
y cuándo son una maniobra para generar balcanización. En un caso, para mí, tiene sentido que existan esos nacionalismos y en otro caso, obviamente no. El tercer motivo por el cual se critica tanto al nacionalismo es justamente por la acción psicológica de la propaganda moderna, según la cual todo lo anterior a los años 60 fue una seguidilla de crueldades, costumbres retrógradas y extremismos de los cuales no se puede rescatar nada y en donde entrarían los experimentos nacionalistas como la peor expresión de todo eso junto. Obviamente que todo eso saltea, por ejemplo, esta historia que acabamos de explicar, que tiene comienzo, por ejemplo, en el romanticismo. De manera que como conclusión podemos decir, primero, algunos grupos, sobre todo liberales, empezaron a ser conscientes en la actualidad de la agenda globalista y quieren más soberanía, pero no quieren usar el término nacionalismo porque les suena mal, así que terminan usando patriotismo. Segundo, el nacionalismo ha sido condenado socialmente por una visión sesgada de su historia, porque sobre todo hay un enfoque en lo que sucedió durante el siglo XX y no se explica, por ejemplo, todo el comienzo histórico, artístico que hubo durante el siglo XIX. Tercero, los propios nacionalistas, al menos acá en Argentina, tienen análisis interesantes sobre geopolítica y sobre globalismo. De hecho, en mi opinión, han sido bastante pioneros en todo lo que tiene que ver con denunciar ese tipo de cuestiones, pero para mí tienen pendiente trabajar alguna estrategia comunicativa para llegar más y para reinventarse. Sobre todo porque a veces su discurso se va muy directamente hacia lo confrontativo y porque después de todo a una enorme mayoría de personas les sigue interesando lo básico, que es tener agua, tener comida y tener un techo. A veces las propuestas nacionalistas reconocen con razón a los problemas del globalismo, los problemas culturales que se pueden generar, pero junto con eso no traen un paquete de ideas en el cual también haya propuestas económicas y demás, y con eso pierden mucha adhesión. Bueno, dicho esto, me pueden decir ustedes, en su caso, cómo ven a los conceptos de patriotismo y de nacionalismo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.